Saludado, gloria a Dios por lo que el Señor hace, que nos permite congregarnos cada domingo. Así que es maravilloso el hecho de que podamos levantarnos, podamos respirar, aunque para experimentar algunas cosas tenemos que vivir otras, ¿verdad? Ya que pues humanamente valoramos algunas circunstancias de nuestra vida hasta que todo va cambiando, ¿verdad? Eso es así, así que cada uno vamos experimentando esos cambios y también vamos a experimentar verdaderamente el hecho de estar en la fe, de poder vivirla, y eso es maravilloso. Cada desafío nos pone en el contexto de vivir la fe, ya no solo de hablarla ni de pensarlo, sino que también de vivirlo. Seguimos, hermanos, en la carta de Juan. Hoy estaremos en el capítulo 2, del versículo 7 al 14, va a ser la prédica hoy. Y hoy el sermón le he puesto de título Evidencia de la verdadera vida en Cristo. Habla de algunos temas. Juan sigue dándole mucho fundamento a lo que él ha venido hablando. Vamos a ver que él sigue hablando nuevamente en este texto, que vamos a hablar de estos 7 versículos, de la luz. Habla del amor, pero también se refiere al crecimiento espiritual también en la iglesia, o sea que es algo maravilloso. Y hablando en este contexto, yo recordaba cuando leía y volví a releer, viendo de qué manera podíamos darle introducción al tema, ya que en las prédicas anteriores hemos ido hablando del contexto, ¿verdad? Los que han estado pues ya han escuchado eso. Pero yo recordaba, hablando específicamente del tema que hablaremos hoy, que tiene que ver con ser luz, que tiene que ver con el amor y tiene que ver también con el crecimiento espiritual. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista no tan general como siempre lo hacemos. Por ejemplo, en la mañana hablábamos de que siempre hablamos de terceras personas, de nosotros, pero poco nos referimos a nosotros mismos. Y hoy el tema, Juan, se está refiriendo a la luz, al amor y al crecimiento de la iglesia, de nosotros los hermanos. Ya no está pensando en los que no creen, ya no está hablando del mundo de afuera, se está refiriendo dentro. Y esto es interesante porque generalmente nunca casi vemos para adentro, siempre estamos tratando de ver para afuera. Y me recordaba que hace muchísimos años yo no entendía algunas cosas. Y como en este proceso del crecimiento espiritual, de ser luz y del amor, vamos creciendo y entendiendo poco a poco. Ahora decíamos en la mañana que nosotros no podemos crecer si no entendemos. Hay veces que leemos, hay veces que buscamos, pero como no entendemos, entonces no podemos pues ir viendo ese crecimiento en nuestro día a día, en el Señor y en todas las áreas de nuestra vida. Pues yo recordaba en ese tiempo que yo estaba muy nuevo en el Evangelio, ¿verdad? Un niño pequeñito en ese tiempo, yo no entendía cosas. Y sí me maravillaba el hecho de ver hermanos que tenían 20, 25 años congregándose ahí, porque en la iglesia donde yo estaba, pues es donde se congregó mi abuela, habían hermanos de muchos años. Pero me empezó a llamar la atención algo, hablando del tema específico, por eso quise hacer esta introducción. Que habían hermanos que tenían más de 10 años que no se hablaban, 15 años que tenían diferencias, hermanos que no se toleraban unos a otros, teniendo tanto tiempo en esa comunidad de fe, hermanos que algunos los habían llevado hasta los juzgados a otros por difamación dentro de la misma comunidad de fe, y sin número de cosas que yo decía, wow, pero ¿qué está pasando aquí, pues? ¿Verdad? Entonces yo era un pequeño que yo no entendía muchas cosas. Leyendo este texto de Juan y haciendo exégesis y viendo y buscando un poco más y volviendo a leer, nos damos cuenta de que lo que Juan está hablando y lo que estaba pasando en ese tiempo no está alejado de muchas cosas de las iglesias que suceden hoy en día. O sea que la palabra es viva y realmente que es necesaria para nuestro diario vivir. Y digo esto ¿por qué? Porque estas cosas, hermanos, en el crecimiento espiritual dañan mucho al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Y creemos que las personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio no son dañadas, pero nos damos cuenta que hay veces los que hacemos más daño en el Evangelio somos los que tenemos mucho más tiempo, porque creemos verdaderamente que nosotros no podemos ser ni dañados, ni podemos ser nosotros utilizados de una mala manera, porque tenemos un concepto de nosotros mismos más elevado
que los demás que vienen llegando al Evangelio o que los que están creciendo. Que de repente creemos haber crecido y no hemos crecido lo suficiente porque nos damos cuenta que no somos capaces de ser luz, no somos capaces de tener amor por los demás y nos hemos estancado porque tampoco hemos crecido, ¿verdad? De manera tal que no hay evidencia de eso. Por eso le puse al sermón evidencia de la verdadera vida en Cristo. Y hago la remarcación cuando digo verdadera vida en Cristo porque en realidad tiene que ver ese énfasis, que verdaderamente nuestra vida en Cristo es original, que no la estamos fingiendo, que estamos seguros que esa luz nos alumbró, que estamos seguros que el amor de Cristo está en nosotros y que estamos seguros que día a día el discipulado nos va haciendo crecer. Amén. Interesante. Ok, la primera carta de Juan, hermano, fue escrita, ya le dijimos anteriormente, para dar seguridad a los creyentes verdaderos y desenmascarar, ¿verdad?, una fe falsa. Ya dijimos todo lo que estaba sucediendo y lo que estaban enseñando, ¿verdad?, estas personas ahí que eran de adentro. Volvemos otra vez, no estamos viendo para afuera, hermano. Estos que estaban pasando ahí eran personas que estaban dentro y que se habían desviado, ¿verdad?, y habían empezado a enseñar cosas que no eran del Evangelio, se habían apartado totalmente. En el capítulo 2, Juan comienza a mostrar las evidencias de una vida transformada por el Evangelio. Y vemos que en primera de Juan, del capítulo del 2 al 3, del 3 al 6, que predicamos la semana pasada, que fue parte de la prédica, que dice que el que conoce a Cristo anda como él anduvo, ¿se acuerdan? Termina con ese versículo ahí, ¿verdad? Dándole seguimiento a ese texto anterior, es que vamos a entrar en el capítulo, luego entramos al capítulo 2, donde Juan empieza a hablar de hijitos, y me he conmovido mucho al leer y al prepararme para esta prédica, porque he ido entendiendo verdaderamente por qué Juan de alguna manera se está refiriendo en este contexto, ¿verdad?, a estos hermanos. Y es bastante interesante. Entonces, el que conoce a Cristo anda como él anduvo. Entonces, hermanos, en la iglesia, verdaderamente nosotros tenemos que entender que no basta simplemente con haber creído en Cristo, sino que eso va más allá. Y es un proceso de crecimiento que vamos a irlo viendo y vamos a ir entendiendo a medida vayamos entrando, ¿verdad?, en el texto del cual vamos a predicar hoy. Así que les invito a que vayamos al capítulo 2 de Primera de Juan, de los versículos del 7 al 14. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículos del 7 a 14. Juan está después de Segunda de Pedro, ¿verdad?, adelantito de Hebreos, antes de Judas. Ahí está. Ok. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre, te damos gracias. En esta mañana bendice tu palabra, Señor. Pon gracias, Señor, en tu palabra.
Que tu palabra, Señor, enseñe, exhorte, consuele a la medida de la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos hacerlo con claridad, con denuedo, Señor, que sea de edificación para cada uno, Señor, de nosotros. Te alabamos, te glorificamos y que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en este tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ok, miren qué interesante. Vamos a entrar en el versículo 7 y 8. Vamos a ir haciéndolo por partes. Juan comienza diciendo: hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Miren qué interesante. Dice que no está escribiendo un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere? Porque hay un juego de palabras ahí, ¿verdad? Sino un mandamiento antiguo. Si nosotros vamos y vamos a comenzar, para ir metiéndonos ya en contexto, vamos a ir un momento al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, para que veamos que lo que Juan está hablando aquí y a lo que se está refiriendo no es algo verdaderamente que está hablando por primera vez, porque aún Jesús habló de ello, sino que estaba dentro aún de las leyes y de los que el Señor le había mandado a su pueblo desde el principio. O sea que en ese contexto es antiguo. Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y si miran, ahí también está apuntando para adentro. Porque dice: ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Verdad? Está apuntando para adentro. Y es interesante, ¿verdad? Porque dice: amarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez lo vuelve a decir. Acordemos que Jesús resumió eso, la ley de los profetas, en amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Entonces, Juan se refiere en ese sentido. El mandamiento que escribió Juan era el mismo tiempo antiguo, en el sentido que fue predicado desde los antes, no es algo nuevo, verdaderamente. Él está recordando ese mandamiento nuevamente. Ahora, cuando él habla luego de un nuevo mandamiento, eso sí es interesante y es maravilloso, porque bueno, pues ya nos habías hablado de estos allá, nos vienen hablando desde ya en tiempo, pero ahora dice que es un mandamiento nuevo. Miren qué interesante. Entonces, si vamos y vamos a irlo poniendo en contexto, porque ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, al versículo 13, al capítulo 13, versículo 34. Y vamos a ver qué dice Jesús aquí en cuanto a eso. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice la palabra. Mire cómo dice Jesús. Pero si está en Levíticos, porque dice aquí Jesús: un mandamiento nuevo os doy. Lo vuelve a repetir y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Volvemos otra vez a 1 Juan. Miren qué interesante. Ya aquí Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. Pero ya ahí va implícito el amor de él. Como yo os he amado. O sea, como el ejemplo que han visto o que van a ver en mí. Porque pues, Juan escribe eso. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Acuérdense que estamos en el versículo 7 y 8. Una de las razones por qué era un mandamiento nuevo era que Jesús mostró una clase de amor nunca antes visto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, era un amor nunca antes visto, un amor que debíamos de imitar. Miren qué interesante. Un amor que debíamos de imitar. ¿Por qué? Porque el amor del cual Jesús está hablando en la cruz, por lo que hizo por nosotros, es un amor que va apuntando a algo totalmente diferente, a algo único, a un amor que nadie puede experimentar más que los que están en Cristo Jesús. Amén. Miren qué interesante. Entonces, la cruz de Jesús, en el momento que Él hace el sacrificio, Él demuestra el amor más grande y maravilloso por usted y por mí, que no lo merecíamos. Amén. Y Él apunta en varias direcciones. Imaginen, lo suficientemente ancho para incluir a todo aquel que escuche el Evangelio y pueda reconocerlo, se pueda arrepentir de sus pecados y poner su fe en Él. O sea, que Él abarca el Evangelio y Él lo dice, y es su mandato, ¿verdad?
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué ha sucedido, hermanos? El Evangelio es tan ancho que se ha propagado estas buenas nuevas de salvación, del amor de Cristo en la cruz, por todo el mundo. Faltan algunos lugares, pero es tan ancho, hermanos, que ha llegado a muchas personas que han podido arrepentirse y que la salvación ha llegado a su vida. Y eso es maravilloso. Y eso solo el amor de Cristo, su sacrificio en la cruz, pudo haberlo hecho. También lo suficientemente largo para durar toda la eternidad. O sea, ese amor de Jesús no es un amor momentáneo, es un sacrificio que hizo en la cruz que va a durar toda la eternidad. Es lo suficientemente largo, suficientemente ancho que alcanza a todo aquel que se arrepiente, que escucha el Evangelio y pone su fe en él, y suficientemente largo porque no es un amor como el nuestro. Hay veces que te amo, depende de las circunstancias, te amo si te portas de esta manera, te amo de la otra, sino es un amor incondicional que aún sin merecerlo es tan largo, hermano, que nunca se acaba. Amén. Eso es maravilloso. Entonces, cuando él se refiere a un mandamiento nuevo os doy, que nos améis como yo he amado, se refiere a esto, totalmente diferente a lo que había en Levítico. Porque si vemos la historia y seguimos leyendo el pueblo de Israel que les dijo, ámense unos a otros, ama a tu prójimo, eso era algo difícil. Nunca llegaron a hacerlo, se odiaban tanto así que Jesús era judío y lo mataron. Amén. Lo suficientemente profundo para alcanzar al pecador más culpable. Hermano, cuando estamos hablando, ámense como yo los amé, es maravilloso. Es tan profundo porque al Señor no le importa de dónde venimos, de dónde nos sacó, cuál era nuestra condición. Es tan profundo que puede salvar al pecador más profundo, el que usted y yo lo miremos como lo peor. Amén. Y eso es maravilloso. Ancho, largo, profundo. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a entender cómo Dios puede perdonar a gente que está llena de inmundicia, que estábamos llenos de un montón de tonterías, que no merecíamos nada, y viene a morir por nosotros. Y el ejemplo de ahí dice, hey, ámense unos a otros como yo los amé. Yo no te culpo, yo te perdono, yo no sé cuál es tu condición, yo sé que tú has hecho muchas cosas malas, yo sé que en este momento también no estás viviendo la vida agradable, pero ven a mí, que es tan profundo mi amor que yo te perdono. Amén. Amén. Lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Hermanos, si miren qué maravilloso es. No solamente nos perdona, sino que también nos tiene morada. Lo suficientemente alto porque Él va a venir por nosotros, porque vamos con Él. Entonces, el amor de Cristo es indescriptible, hermano. El asunto es que experimentar ese amor, y vamos a ir hablando más adelante, esa es la parte más difícil. Por eso el arrepentimiento tiene que ser genuino. Por eso nuestra fe tiene que ser genuina. Ahora hablamos en la mañana que hay veces como que perdemos eso porque no lo hemos entendido. Y lo entendemos cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las cosas que ya no dependen de nosotros, y nos arrodillamos y nos decimos, Señor, aquí estoy. Devuélveme tu gozo. Hazme entender que ese amor que tú me diste, yo también lo pueda dar y lo pueda disfrutar y lo pueda experimentar en mi vida. Entonces ahí vemos la diferencia marcada con el mandamiento nuevo, porque hablamos mucho de esto. Un mandamiento nuevo que nos mencionó, como yo os amé, porque no somos capaces de amar como Él ama. Pero ejemplo tenemos, somos llamados a imitarlo a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos en el 7 y 8, recuerden. Este es un nuevo amor. Un amor que el mundo nunca había visto antes de la obra de Jesús en la cruz. Es un nuevo amor. Nadie había experimentado eso. Dios bajó, se hizo hombre para morir por usted y por mí y por todos aquellos que se arrepientan y puedan sufrir independientemente de su condición. ¿No es maravilloso eso? Es indescriptible. Vamos un momento a Romanos 5:8. Miren qué maravilloso. Experimentar el amor de Cristo, hermano, no es algo simplemente que nosotros tenemos que tener así superficialmente en nuestra cabeza. Romanos 5:8. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es amor.
Por eso siempre Jesús está apuntando al corazón, hermanos. Fue por amor, no porque lo merecíamos. Y ese nuevo mandamiento estamos llamados a imitarlo. Amén. Volvemos otra vez a Primera de Juan. Gloria a Dios. Entonces es un amor nunca antes visto. Cristo mostró el amor perfecto en la cruz, hermano. Y dice ahí, si seguimos leyendo en el 7 y 8, cuando dice, y no el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ya lo vimos. Pero el 8 dice, sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo, del que estamos hablando, que es verdadero en él y en vosotros. O sea, hermanos, esto es real. Pero la pregunta es, hermano, ¿y por qué yo no experimento ese amor? Porque aquí está diciendo Juan, dice que es verdadero en él y en nosotros. Miren qué maravilloso. O sea que sí podemos experimentar ese amor sacrificial, sí podemos experimentar ese amor del otro, aunque el otro sea más pecador o igual que pecador de nosotros. Somos llamados a amarnos y está apuntando a los de adentro, hermano. No empieza a ver para afuera, ni al vecino, ni al otro, para adentro. Y esa es la parte más difícil de ver. Igual se está refiriendo a los que se congregan, a los creyentes, a los que están dentro, a los que están en la fe. Amén. Dice, y dice después, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Cuando conocemos ese amor de Cristo, cuando esa luz nos ha alumbrado, cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz verdaderamente, esa luz nos alumbra y aparta de nosotros esas tinieblas por las cuales nosotros no podíamos amar y ver al otro de una manera diferente como Él nos ve a nosotros. Amén. O sea, hermano, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El amor es una evidencia de que Cristo vive en usted y en mí. Sin amor no hay evidencia de nada. Levántese a las 3 de la mañana, ande de rodillas de aquí a la White Horse si quiere, haga lo que quiera, pero si usted no ama, no está en nada. Amén. Voy a morir en la cruz, pero la verdad yo no los amo, los voy a hacer porque pobrecitos ustedes. Eso no dijo eso. Y Él sabía muchas cosas, y aún andando con sus discípulos imperfectos. Era tremendo eso. O sea, cada día Él veía las imperfecciones y les amaba. Sabía que Judas lo iba a vender y lo amaba. Sabía que el otro lo iba a negar y lo amaba. Sabía que Tomás al resucitar iba a andar preguntando, bueno, tengo que verlo. Imagínense. Y literalmente estaban con Jesús. Entonces el amor es una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Ahora, aquí hay una pregunta. Ya uniendo estos dos versículos. ¿Se puede decir que somos seguidores de Cristo, que nacimos de nuevo, si no amamos a nuestros hermanos? ¿Se puede decir eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste amor por tu hermano? Pero verdaderamente ese amor, eso que te mueve, no vanagloria, no el hecho de decir que voy a hacer esto por quedar bien o porque me vean. Amor, ¿estás orando por tu hermano? Estás pendiente de él si está en una situación que sabes que él no puede caminar, que lo amas tanto que tú quisieras hacer más, pero no puedes, pero estás haciendo tu parte. Te preocupas por tu hermano que no vino hoy, que no se congrega o que tiene alguna situación. ¿Estás verdaderamente tú entendiendo que el mandamiento nuevo a nosotros nos demanda ese amor sacrificial cada día? Independientemente como nos sintamos, porque somos tan egoístas que solo importa mi problema, mi condición, y por eso no puedo amar, y nunca voy a experimentar eso, porque simple y sencillamente solo me preocupo por mí mismo. Eso es tremendo, hermano. Amén. Entonces podemos decir que somos seguidores de Cristo si no amamos a los hermanos. Acuerden que anteriormente dije que el que dice que sigue a Cristo anda como Él anduvo. Y si Él nos amó en la cruz, ¿por qué nosotros no podemos amarnos los unos a los otros? Por eso la comunión es importante. Aquí no es una cuestión de dominguear o de esto, es que tengamos una relación, mis hermanos. La iglesia somos nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, no en estas paredes que no son ni de nosotros.
es la comunión. El amor se cultiva día a día y si no lo tenemos, oremos, Señor, dame amor. Yo no tolero al hermano Juan, yo no tolero al otro, pero ayúdame a amarlo, Señor, porque tú me amaste a mí y yo no lo merecía. Amén. Versículo del 9 al 11. Seguimos caminando, hermano. Ahí mismo, 1 Juan, capítulo 2. Y miren cómo sigue hablando Juan. Habla del amor, de ese amor y ese mandamiento nuevo, maravilloso. Ahora va hablando de la luz. Y Juan le va dando seguimiento. Esto es importante, hermano. Si ustedes ven, en el 54 sucede algo. Ya Jesús dispone de ir a Jerusalén para ir a evidenciar ese amor por usted y por mí. Él va dispuesto ya a hacer lo que tenía que hacer para que usted y yo fuéramos salvos, que pudiéramos experimentar ese amor, para que esa luz nos alumbrara. Pero Juan, imagina andando, es el que escribe, y Juan le dice, porque fue a la aldea de los samaritanos y preguntó, dice el Señor que no puede pasar por aquí, y Juan regresa molesto con otro discípulo y le dice, Señor, ¿será que oramos para que caiga fuego y los consuma a ellos? Oramos como Elías, imagínense. Y hoy Juan está hablando de amor, ¿por qué? Porque lo alumbró la luz, porque lo entendió. Ya no es el mismo Juan aquel que aún andando con Cristo literalmente no entendía las palabras de Cristo cuando decía, ámense como yo los amo, no las entendían hasta que lo vieron en la cruz, aunque vieron su sacrificio que voluntariamente se brindó porque no merecían. Miren un Juan, un antes y un después. Amén. Hoy les está escribiendo ahí, ámense, si no están en la luz. Porque yo estaba acá en las tinieblas y este Cristo me alumbró porque andando con él todavía no entendía. Hasta que hizo el sacrificio entendí ese amor tan grande y me ha alumbrado. Amén. ¿Ven la diferencia? Y mucha gente se confunde. Uy, hay un antes y un después cuando leen. Pero imagínense, el discípulo pensó eso, yo que no voy a pensar. Te he equivocado. Porque eso no queda ahí. Y más adelante vamos a ver, Juan fue en ese proceso de crecimiento de entender lo que Jesús, todo lo anterior les había dicho y lo que les había enseñado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con ser luz va muy ligado al amarnos, al amor. No podemos ser luz si no amamos a nuestro hermano. Estamos hablando de nuestra comunidad. No vamos a poder llevar a cabo nosotros adelante que hablamos de evangelismo, que hablamos de gran comisión. Si no nos amamos nosotros, no es posible. No es posible. No hay evidencia. Y dos, lo vamos a hacer por vanagloria, con un activismo y cansados que hasta la mujer está brava porque no dedica tiempo a la familia y el otro y haciendo un montón de... Pero no hay amor, lo estamos haciendo solo para que nos vean. Y hacemos programas grandes y hacemos murales, hermanos, y esta va a ser la zona de impacto y vamos a hacer esto y vamos a hacer... Usted va a ver eso en las iglesias, pero no hay amor. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino del cielo. Tenemos que revisarnos y ver verdaderamente si Cristo lo que hizo por nosotros lo experimentamos en el amor a mi hermano. Amén. Versículo 12 a 14. Nombre de Jesús, no es el tiempo. Volvemos a primera de Juan. Capítulo 2, versículo 12 a 14. Miren qué interesante. Voy a leer este versículo y vamos a hablar sobre esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados no han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren qué contraste. Viene hablando de amor, viene hablando de luz, pero ahora dice, les escribo a nosotros, hijitos. Cada uno de nosotros, hermanos, comenzamos la vida como hijitos. Miren cómo se habla Juan, como recién convertidos, como niños. Y aquí Juan hace una diferencia bien marcada. Y esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Estamos hablando de adentro, hermano. Porque se refiere a hijitos, a padres y a jóvenes. Y vamos a hablar un poco de esto, que está muy interesante. Cada uno de nosotros comenzamos la vida cristiana como hijitos, o sea, recién convertidos.
cuando estamos en este estado espiritual, es suficiente que sepamos y nos asombremos del perdón de nuestros pecados. O sea, cuando llegamos a este estado como hijitos, hermanos, y bueno, lo que decía Josué ahora, o sea, no es como al principio, hermano, estamos impactados. Como hijitos llegamos, ¡hey! ¡Me perdonó! Yo que soy un desgraciado, yo que soy un asesino, yo que soy un violento, que golpeaba a mi esposa, que estaba en droga, que estaba en alcohol, que no me importaba a nadie, ¡me salvó! Amén. Esos son los hijitos, te impactado, ¡hey! ¡Hey! ¿Conoces a Cristo? Mira, me salvó, me perdonó. Yo sé que hay mucha gente que no me perdona, pero Él, Dios, vino abajo y me perdonó. Ese es un impacto grande. Esos son los hijitos. Amén. Y hay que entender el contexto de lo que viene hablando para entender esto. Y si esta primer parte, hermano, no la experimentamos, no la tenemos, algo no está bien. Si no experimentamos esta parte de hijito, de ese pequeñito de saber que estoy tan emocionado, que no hay qué hacer, ni cómo recompensar este perdón tan grande en mi vida. Ese es el primer paso. Por eso dice Juan, le escribo a vosotros, hijitos. Y miren cómo dice el versículo ahí, el 12. A vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Ahí es donde comenzamos la vida. Ahí pasamos de muerte a luz, de las tinieblas a la luz, porque estamos tan maravillados por ese perdón que no merecíamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo por lo que hay que regocijarse. Si no es así, hermanos, algo anda mal. Debemos estar agradecidos por haber sido perdonados. Ese es el primer paso. Usted no va a poder experimentar nada más si usted no entendió el Evangelio y no se regocijó y se sintió miserable, pero al mismo tiempo gozoso. Amén. De ese perdón que usted recibió. Amén, amén. Por medio de la cruz de Cristo Jesús. Por amor. Este perdón es el gozo especial de los hijitos. Es un gozo que nadie va a poder experimentar. Por eso los que creemos que ya tenemos más tiempo, por eso los que están ahí en medio se han olvidado de ese gozo y estos están viviendo un evangelio rico porque están experimentando ese perdón todavía. ¡Qué maravilloso! Algo que con el tiempo se nos va enfriando, se nos va olvidando, nos vamos envaneciendo y el amor se va apagando. Amén. Entonces este perdón es el gozo especial de los hijitos. El perdón es un regalo de Dios, no es un logro del hombre. Despertar ese perdón, hermanos, es el primer paso. A eso se refiere Juan. Y miren qué interesante, porque Juan sigue hablando. Y ahora se refiere, porque los menciona a ambos en los tres versículos, en los dos versículos. Y ahora le menciona a vosotros, padres. Y miren, discernir la palabra es tan maravilloso que hay veces nosotros queremos hacerlo de forma literal y por eso tal vez no podemos entender, ni vivir, ni experimentar lo que Dios nos quiere decir. Y viene Juan y dice, a vosotros padres, tan cierto como hay hijitos, también hay padres. Estos son hombres y mujeres que son creyentes maduros en la fe, que su gozo es conocer íntimamente a nuestro Dios y Señor. Estos son hermanos firmes en el Señor, que han crecido a través de perseverar y discipularse por años. Pero miren qué interesante, estos hermanos no es que están en otro nivel, simple y sencillamente les llama padres porque son los que tienen que estar pendientes de los hijitos. Son los que tienen que caminar con esos niños que todavía están emocionados, pero que todavía no entienden bien el Evangelio, que todavía necesitan ser discipulados, que todavía hay cosas con las que se tropiezan, porque como el niño aprende a caminar, se cae por cualquier cosa. ¿Y quién lo levanta? El padre. O sea que si hay un trabajo, somos necesarios, esa madurez de estos hombres y mujeres que está hablando, somos los que nos tenemos que encargar, no ufanarnos diciendo, yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Estás sosteniendo algún hijito? ¿Estás pendiente de estos pequeños que todavía están gozosos, pero que también pueden estar expuestos a los tres enemigos que tenemos, que es la carne, el mundo y Satanás? Por eso le escribe a vosotros padres. Miren qué interesante. No es tanto un conocimiento intelectual, aunque esto es parte, sino más en la profundidad de la comunión y la relación que tenemos con Jesús.
Estos padres han entendido la profundidad de la relación de esa comunión estrecha con Jesús, porque son parte importante del crecimiento de estos pequeñitos que han llegado al Evangelio, que han entendido esa salvación, así como nosotros también pasamos el mismo proceso. Amén. Interesante. Vamos a Hebreos 5, versículos 12 al 14, ahí rapidito, por favor, un poquito atrás. Miren qué interesante. Y esto, hermanos, son cosas que nos pasan muy comunes. Porque hablando de ser maestros, porque hablando, hermanos, de ser padres, porque hablando de edificar a los pequeñitos, nos extraviamos. Y pasa tanto tiempo que nos debería de dar vergüenza. Se lo digo honestamente. Aquí no es el hecho que usted tiene 10, 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio, sino cuál es su función dentro de esto. Juan lo está llamando padres, que son personas que cuidan a estos hijitos. Miren lo que dice Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, acá dice que son hermanos que tienen tanto tiempo en la fe, que son hermanos que se han preparado por tanto tiempo, que ya entienden el Evangelio, que viven el Evangelio, que tienen más madurez espiritual. Pero aquí dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hermanos, ¿cuántos que ya deberíamos de ser padres que estamos aquí? Llegan hijitos a la iglesia y estamos peor que ellos, necesitando esa lechita, necesitando que nos traten como niños, cuando ya tenemos 20, 30, 15 años y creemos que ya podemos caminar por conocimiento y en realidad estamos peor que los hijitos, en el sentido del crecimiento espiritual. Teniendo que ser ya maestros, les dice. Todavía necesitan lechita, o sea, todavía no están preparados ustedes para conocer lo que dije yo, la profundidad, lo largo, lo ancho del amor de Cristo en nuestra vida. Es imposible. Por eso les cría a vosotros padres. No solo saben doctrina, tienen una relación profunda con Cristo. Conocen personalmente a Cristo. O sea, lo que experimentaron los hijitos, estos padres ya lo experimentaron. Y fue tan maravilloso que no se quedaron ahí, sino que caminaron para madurar y ayudar a estos que vienen llegando. Amén. El Evangelio, vamos al Evangelio de Juan 17, versículo 3. El Evangelio de Juan 17, versículo 3. Vamos rapidito ahí. Y esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, al único verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Hermanos, los padres tenemos un trabajo fuerte. Los que se consideran padres, los que creemos que ya estamos en un estado de madurez espiritual. A veces lo creemos y no lo estamos. Es de fortalecer a estos hijitos cada día, hermanos. Por amor, ya lo vimos anteriormente, para hacer luz, para que los alumbre. Sin amor es imposible llevar a cabo esto. Por eso muchos siguen como niños tomando lechitas, porque como no aman no pueden crecer, no pueden entender, y no van a la profundidad del Evangelio, sino que simplemente siguen viviendo como los pequeñitos, debiendo ser ya maduros. Amén. Conocer más a Cristo, amar más su palabra, caminar con Él diariamente. Eso es un sinónimo de una persona a la que se le puede llamar maduro espiritualmente. Nunca para. Cada día quiere conocer más a su Señor. Cada día necesita caminar diariamente en un evangelio vivencial con Él, que dé evidencia cada día de lo que Él es.